Vamos a dar inicio a nuestra clase. Vamos a iniciar con un tiempo de oración. El tema que hoy vamos a ver tiene que ver con los profetas y vamos a iniciar a ver a uno de los tres profetas que veremos en escatología. Por favor, acompáñenme a orar y a poner este tiempo delante de nuestro Dios. Dios y Padre nuestro, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias te damos Dios por la oportunidad que nos da, Señor, de poder sentarnos a escucharte. Gracias por el privilegio que tenemos hoy, Señor, de poder escuchar tu palabra, Señor, de escucharte a ti. Queremos dejar a un lado todo lo que hoy, Señor, desempeñamos, todas nuestras actividades pendientes, tal vez. Queremos ponerlos a un lado, Señor, y poder enfocarnos y meternos de lleno, Señor, a lo que tú tienes preparado para nosotros en este día. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos hables en este tiempo, que podamos estudiar tu palabra, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, nuestro entendimiento, para poder conocerte más a ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, a partir de este tiempo vamos a ver a tres profetas, veremos la vida de tres profetas, uno de ellos Daniel, Ezequiel e Isaías. Y vamos a iniciar con Ezequiel. Vamos a iniciar con Ezequiel. Básicamente, donde me quiero enfocar en Ezequiel es en dos capítulos, ahorita vamos a ver 38 y 39, porque vamos a hacer una evaluación de lo que dice Apocalipsis, el libro de las revelaciones. Apocalipsis capítulo 20, versos a partir del 7, por favor. Recuerden que, que hemos visto un poco en este caminar de lo que va de la materia. Hemos ido estando evaluando que en el capítulo 20 se menciona algo muy interesante acerca de que el diablo es atado por 1000 años, que hemos mencionado que no es el diablo quien llegue a inaugurar básicamente el inicio del infierno, sino que es el anticristo y el falso profeta. Y a partir del verso 7, quiero darles un poco de contexto. Cuando el pueblo de Israel, digamos que Jesús, el pueblo de Israel y toda la iglesia redimida que regresa del cielo a la tierra, inician el periodo de gobierno por 1000 años, sucederá que cuando estos 1000 años se cumplan, se va a levantar un ejército. El diablo que había sido atado al cumplimiento o al inicio, perdón, de los 1000 años, cuando dice la Biblia que fue atado, el anticristo y el falso profeta arrojados al infierno y el diablo ha sido atado por 1000 años, pasan estos 1000 años y el diablo nuevamente es desatado. Cuando la Biblia dice que es desatado y viene a convencer a muchos, hay algunos que incluso dicen que puede ser a la iglesia, a los que convenza de volverse con sí y después volverse en contra de Dios. Realmente lo que yo creo es que cuando la Biblia dice que el cuerpo ha sido transformado, porque el cuerpo corruptible que hoy tenemos se convierte o es transformado en un cuerpo incorruptible para entrar al cielo, no entra el pecado, venimos a gobernar con Cristo 1000 años en la tierra, según lo que dice la Biblia, y a partir de ahí, cuando el diablo va y consigue un nuevo ejército, no creo que vuelva a atentar a la iglesia, porque la iglesia ya no convive con el pecado. Lo que sucede es que viene a convencer de todas las personas que se quedaron y de todas las personas que se quedan durante esos 1000 años, porque durante esos 1000 años habitarán personas la tierra. De los que salieron de la gran tribulación, recuerden que nosotros nos vamos, digamos que viene el rapto, vienen los primeros 3.5 años de paz, después los 3.5 años de tribulación para cumplir los 7 años. A partir de cumplir los 7 años empieza el tiempo del reino milenario de Cristo en la tierra. Durante esos 7 años que mencioné y durante los 1000 años que estamos mencionando en este punto, hay personas que siguen habitando en la tierra o habrá personas que sigan habitando la tierra. Esas personas serán gobernadas bajo digamos que bajo la autoridad de Jesús y bajo la autoridad de la iglesia en la tierra.
No lo dice la Biblia, pero estamos deduciendo de acuerdo a lo que la Biblia nos deja ver o lo que Dios nos deja ver a través de la Biblia. Cuando estos 1000 años se cumplan, vendrá a convencer de esas naciones, de esos lugares, personas como nosotros que sí se quedaron en la tierra y que seguirán vivos en la tierra, y vendrá a convencerlos a fin de rebelarse nuevamente, pero ahora contra Jesús, que estableció el gobierno de 1000 años en la tierra. Entonces, en ese preámbulo voy a leer lo siguiente. Voy a leer desde el versículo 1 en el capítulo 20. Por favor, no se pierdan para que después no tengamos a lo mejor algunas mal interpretaciones. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Ahí va la iglesia. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús por la palabra de Dios. Aquellos que mueren en la tribulación, siendo decapitados, como lo menciona la Biblia, habiendo entregado su vida en la tribulación, no en el rapto, en la tribulación, es decir, en la segunda vuelta. Después hablaremos un poco más de ellos. Y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Los que vimos en Daniel, cuando vimos en Daniel que los muertos en Cristo iban a resucitar primero, dice Tesalonicenses, y en Daniel dice que murieron y durmieron para despertar a justicia, una vida eterna, y los que murieron y durmieron para un despertar para juicio. Esos que no despertaron en el arrebatamiento son estos. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Recuerden que Jesús viene a establecer su reino como, digamos que como sede principal, si le pudiéramos poner ese concepto, en Jerusalén. La llegada de Cristo a la tierra en su segunda vez que pisa la tierra no será en México, no será en Argentina, no será tal vez en China, no será en Rusia, es en Jerusalén, porque la Biblia lo menciona como el Armagedón. Armagedón no es el dato del nombre de la batalla propiamente, sino Armagedón es la ubicación que da. Ahí es, y es en Jerusalén. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿A quién? Al ejército que se levanta, que es convencido por Satanás, que se levanta y que lo menciona como Gog y Magog. Ese ejército es consumido por Dios, dice. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Lo que les he dicho, el diablo no llega a sentarse y servirse un trago, no llega a sentarse y mandar en el infierno, el diablo no llega a cotorrear, no llega a armar una superpachanga al infierno, el diablo llega a ser atormentado. Así dice la Biblia. Dice, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, es decir, por la eternidad. El diablo no llega a ser una pari en el infierno. El diablo llega a ser atormentado. Por eso es que el diablo se quiere llevar a cuan más, porque no quiere llegar solo. Sabe lo que le espera y no quiere llegar a solo sufrir él mismo. Entonces, cuando vemos que dice, verso 8, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra,
a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Ezequiel capítulo 38, vamos Ezequiel, regresamos. Ezequiel capítulo 38 menciona justo, dice, profecía contra Gog. Más adelante en el capítulo 39 habla de Magog. Ahorita lo vamos a ver entre el verso 1 y el verso 8. Pero cuando habla de la profecía contra Gog, nos permite ver algunos datos interesantes. Cuando vemos el contraste en Apocalipsis 27, 10, dicho sea de paso, si en algún momento pueden tener dos Biblias para cotejar y que se puedan mover mucho más rápido, es mucho mejor porque así podemos ir cotejando lo que dice en uno y en otro. Justo estoy abriendo mi otra Biblia. Listo. Y para finalizar nada más, voy a leer nuevamente, no se muevan si quieren o si lo tienen allá a la mano, en Apocalipsis 20. A partir del verso 9 dice, reúne a Gog y a Magog, y luego el verso 9 dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Capítulo 38 de Ezequiel. Vino palabra a mí de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo en todo equipados, gran multitud con paves, escudos, teniendo todos ellos espadas, Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud. La profecía es contra Gog, dice la Biblia. Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra, serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar y despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Esto a partir del versículo 10. Si ustedes lo leen con mucha atención, pero con mucha atención, está hablando exactamente de un lugar tranquilo. Dice, tú vas a concebir en tu corazón maldad y te vas a querer rebelar o te vas a subir en contra de una ciudad que no tiene ningún problema, en contra de gente que habita en paz. Cuando dice subirás por los muros y te encontrarás, es exactamente lo que leemos en Apocalipsis. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos que estas personas o este ejército va a estar esparcido, van a ser personas comunes dentro de la tierra y van a recibir de parte del diablo esa necesidad de rebelarse. Lo voy a decir en este contexto y ahorita lo vamos a volver a leer. Entonces van a estar las personas y de repente van a sentir el anhelo de poder destrozar Jerusalén otra vez.
Y entonces se van a reunir unos con otros y van a decir, sí, vamos a matarlos, vamos a destrozar a esos que vinieron a gobernarnos. Y dice, vas a ir en contra de aquellos que en este momento van a estar viviendo en paz, que no van a tener ningún problema. Hace referencia a Jesús y a todo su pueblo que en ese momento estará gobernando en la tierra. Gente de paz, gente que no va a buscar ningún problema, sino gobernar con los justos mandatos de Jesús o de Dios sobre la tierra. Y entonces este ejército se va a levantar y va a querer ir en contra de lo que ha establecido Jesús. Vuelvo y repito. Verso 10. Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Cuando la Biblia dice en Apocalipsis 20, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Cuando dice saldrá a engañar, es exactamente lo que dice, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento, que es justo el terreno donde trabaja el diablo, en la mente, en el pensamiento de las personas, y van a concebir e ir en contra de Jesús. Dice, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Esto se refiere al lugar donde gobierna Jesús. Para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Ahora quiero que veamos capítulo 39, verso del 1 al 8. Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir por de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. Y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas. Lo que dice en Apocalipsis. Voy a volver a repetir el 4. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo, a aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás como yo he hablado, dice Jehová el Señor. Y enviaré fuego sobre Magog, sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Verso 9 del capítulo 20 de Apocalipsis dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. Si dice subieron, es decir que estaban en un monte, estaban en una planicie de valle. Al decir subieron, es decir que subieron a una montaña o algo que estaba como por arriba. Dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Es exactamente lo que dice el verso 6 del capítulo 39 de Ezequiel. Y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar a mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo de Israel. He aquí, viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor. Ese es el día del cual yo he hablado, o el cual he hablado. ¿Qué me deja ver? Que hay una concordancia entre lo que dice Apocalipsis capítulo 20, en estos, digamos, pocos versículos del 7 al 10, 11 más o menos, del 7 al 10, 4 versículos en Apocalipsis que me dejan ver lo que menciona la profecía a Gog y Magog en Ezequiel, que tiene mucho que ver. Algunos teólogos dicen que Gog y Magog, al decir en este último texto que mencionaba acerca de vendrás del norte, cuando dice eso, dicen teólogos que Gog y Magog son las poblaciones que están al norte de Israel, que es la Unión Europea
y Rusia. No dice la Biblia eso. Algunos teólogos mencionan eso. Y es muy interesante que en el último tiempo, tanto Rusia como la Unión Europea, pues no andan muy bien, que digamos, derivado de la guerra que hay contra Ucrania. Entonces, al haber una guerra, nosotros podríamos decir hoy en día, no creo que eso suceda, porque de acuerdo a lo que dice la Biblia, Gog y Magog se unen como un solo ejército y vienen a destrozar a Israel. ¿Es posible? Sí. La Biblia dice que sea la Unión Europea y Rusia, no, pero en un contexto podríamos decir que es muy probable que sí sea de ahí, porque la Biblia lo único que dice es que Satanás sale y es suelto y viene alrededor del mundo a tocar el corazón de las personas para volverlos a engañar y rebelarse una vez más contra Dios. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Seguros. Ya les voy a hacer un examen de Gog y Magog. Capítulo 40 de Ezequiel. En Ezequiel capítulo 40 nos vamos a basar en la concordancia de lo que dice Apocalipsis 21. Apocalipsis 21 dice la Biblia a partir del versículo 9. Apocalipsis 21, capítulo 21, verso a partir del 9. Dice, vino a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosa como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. En una de las puertas 12 ángeles y nombres escritos que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que habla conmigo tenía una caña de medir, ese es un punto importante, una caña de medir de oro para medir la ciudad y sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, perdón, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña. 12,000 estadios, la longitud, la altura, la anchura de ella son iguales. Y midió su muro, 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisolito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisoprasto, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. ¿Quién me dice dónde más aparecen en la Biblia estas piedras? Si no, se los dejo de tarea. ¿No es a la hora de construir el templo? Digo, el templo, el tabernáculo. Sí, por esa temporada, pero no propiamente en el tabernáculo. En la vestidura, en el efod del sacerdote. Ajá, en el pectoral del Ajá. sacerdote aparecen estas mismas 12 piedras. Muy bien, mi hermana. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Punto importante. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ese es el lugar maravilloso que nos espera en la eternidad.
¿vale? La nueva Jerusalén. Dice Ezequiel 43, perdón, desde el capítulo 40, le da la visión a Ezequiel de un templo, dice la visión del templo, y empieza a describir, mencionar todo lo que tiene que ver con este templo, y hace mucha alusión de lo que nosotros veíamos hace un momento de este lado en Apocalipsis. Ustedes lo pueden leer, no nos vamos a detener a leerlo, sino solo quiero darles un poco de contexto. Capítulo 43, verso 4, dice: Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó en el espíritu y me llevó al atrio interior, y aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Cuando dice Ezequiel 43, 4, que estaba la puerta viendo al oriente, es exactamente la misma referencia del tabernáculo, el tabernáculo de Moisés. Tabernáculo de Moisés, la puerta veía hacia el oriente, estaba viendo hacia el mismo lugar. Algunas referencias interesantes. Voy a leer el capítulo 40 muy rápido, solo unos versículos. Dice: En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día, vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, similar a lo que leímos, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Me llevó allí y aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce. Recuerden qué significa el bronce en el tabernáculo. Y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir. Apocalipsis dice exactamente lo mismo, que había un varón que se le había dado una caña de medir y estaba a la puerta. Y me habló aquel varón diciendo: Hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostraste, has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Capítulo 43, ahora sí me regreso, y dice: Me llevó a la puerta que mira hacia el oriente. Y aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. O sea, había cosas similares o lugares similares que podemos ver nosotros en el tabernáculo de Moisés. Leyes del templo. Verso 6 al 11, Ezequiel 43. Y oí uno que me hablaba desde la casa. Un varón estaba junto a mí y me dijo: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral, Guárdalos, mi amor. voy a silenciar ya, porque poniendo ellos su umbral y junto a mi umbral y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí, ellos han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron, por tanto los consumí en mi furor. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncese de sus pecados, y midan el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos,
para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. ¿Qué sucede? Que dicen muchos teólogos que en realidad este templo, se los mencionaba en otra clase, este templo es solo un templo figurativo, no es un templo físico. Cuando dice, no va a entrar el pecado no va a entrar. Y vemos en la Nueva Jerusalén que dice, un cuerpo completamente distinto, viene al mismo varón que tenía una caña de medir, y dice que ya no habrá más el pecado, Apocalipsis, y lo dice Ezequiel, no habrá pecado en ese lugar. Entonces, en estas concordancias dicen, es el mismo lugar. Es el mismo lugar que se le mostró a Ezequiel, es el mismo lugar que describe Apocalipsis. Pero ¿qué sucede? Dentro de la lectura, porque es un poco extensa la lectura, menciona el tema de cuando llegan a un punto de los elementos del tabernáculo o de este templo de Ezequiel, dice que habrá un lugar de sacrificios, el altar de bronce o el altar de los sacrificios. Y entonces los teólogos entran en discusión de, pues no es un templo físico, es un templo figurativo, porque en realidad en el cielo no va a haber pecado, no hay necesidad de volver a correr pues todo el proceso de la redención con un sacrificio. Otros teólogos dicen, no, sí, es como recordar a Jesús en la cena de cuando cenaron en la última cena, en la cena del Señor, que ya no está Jesús físicamente, pero Jesús dijo que lo hiciéramos recordándolo a Él. Y entonces estos teólogos dicen, sí, sí es un templo físico, y otros teólogos dicen, no es un templo físico. ¿Qué conclusión podemos llegar? Personalmente creo, cada quien puede llegar a una conclusión, personalmente creo que no es un templo físico, sino es un templo figurativo. Pueden ustedes leer en el momento que ustedes puedan todo lo que hice desde la visión, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 46. Todos esos capítulos de Ezequiel para evaluar la descripción del templo. Pueden emitir un comentario personal. Yo creo que no es un templo físico.